Sean muy bienvenidos, mi hermano y mi hermana. Que Dios los bendiga en este instante de paz y serenidad. Y si te dijera que el día de tu partida no será una sorpresa, que antes incluso de nacer, tu espíritu ya había elegido el instante exacto de su regreso. Esa idea puede parecer imposible para la mente humana, pero para el corazón despierto es una de las verdades más liberadoras reveladas por Chico Xavier. El propósito divino es tan perfecto que transforma incluso la muerte en un acto de amor. Muchos creen que el desencarne es el final, cuando en realidad es el reencuentro. El espíritu no muere, solo cambia de morada. La reencarnación es el viaje de ida y la muerte, el regreso a la estación de origen. Ninguna lágrima es en vano, ninguna despedida es un castigo. Existen planes trazados mucho antes del primer llanto, escritos con la tinta de la misericordia divina. Lo que vas a ver aquí no es teoría, es revelación. El amor de Dios no permite el azar. Hasta el último suspiro forma parte de un guión que tú mismo ayudaste a escribir. Y comprender esto puede sanar heridas que ni el tiempo ha logrado alcanzar. Respira conmigo, hija de la luz. Siente el aire entrar despacio, llenando cada espacio de tu ser. No apresures tu corazón. Él tiene su propio ritmo, el ritmo de la eternidad. Hay algo sagrado en el simple acto de estar presente. Cuando el espíritu guarda silencio, el propósito divino comienza a susurrar. No habla en voz alta, habla entre las líneas del alma. Muchos pasan la vida buscando respuestas afuera, pero las respuestas viven dentro, donde también habita el Espíritu Eterno. Es en ese espacio silencioso donde los recuerdos de otras jornadas empiezan a surgir, trayendo la certeza de que nada fue en vano. Todo lo que has vivido, cada dolor, cada alegría, forma parte de un plan mayor que tu espíritu aceptó antes de nacer. Nada escapa al amor que nos guía. ¿Alguna vez has sentido, al mirar el horizonte, una nostalgia que no sabes de dónde viene? Es el alma recordando los hogares que ya habitó. La reencarnación es la manera que el Creador encontró para que aprendamos a amar de formas diferentes. Volvemos tantas veces como sea necesario, hasta que el amor sea más fuerte que el orgullo, hasta que la compasión venza al miedo. Y aún así, seguimos aprendiendo. Hay quienes piensan que nacer es comenzar, pero el nacimiento es solo la continuación de un viaje antiguo. El espíritu carga las semillas de experiencias pasadas, y cada nueva vida es el terreno fértil donde pueden florecer. Cuando entendemos esto, el corazón se tranquiliza. Comprendemos que cada reencuentro, cada pérdida, cada gesto, tiene una razón profunda. Ningún paso se desperdicia en el camino del alma. Y cuando el cuerpo se cansa y llega el momento del desencarne, no hay razón para temer. La muerte es simplemente la puerta que se abre hacia una habitación vecina, donde el espíritu descansa y revisa su caminar. Lo que llamamos final es solo un regreso a la luz. Nada se pierde. Solo cambiamos de forma. Dejamos el peso de la materia por la ligereza del amor que nunca muere. La vida, hermana mía, es una oración continua. Cada lágrima derramada es un salmo que sube al cielo. Cada sonrisa es un agradecimiento silencioso. Cuando vivimos conscientes de esto, hasta lo cotidiano se vuelve sagrado. Planchar la ropa, cuidar el hogar, preparar un café. Todo se convierte en oración cuando se hace con presencia. El propósito divino se manifiesta en los pequeños actos, no solo en los grandes milagros. Una vez, una madre me dijo que al orar sentía el perfume de su esposo que había partido. Sonreí y le respondí: está más cerca de lo que imaginas. El amor no conoce distancia. El espíritu no está preso en el cuerpo. Él visita, consuela, inspira. Lo invisible es solo el lado del velo que aún no logramos ver. Pero está ahí, tan real como el roce suave de una brisa sobre la piel. Si sientes un leve escalofrío ahora, es tu espíritu diciendo: lo recuerdo. Recuerda quién fue, quién es y quién aún será. Y en ese recuerdo comienza el despertar, porque antes de comprender la vida, hay que recordar que nunca tuvo principio ni fin, solo continuidad. Pero, ¿será que el espíritu, al elegir vivir, también elige cómo partir? Antes incluso de abrir los ojos por primera vez, tu alma ya sabía el camino que iba a recorrer. En el silencio del plano mayor, aceptó las pruebas y las alegrías que formarían parte de esta jornada. Nada fue suerte, nada fue castigo. Cada encuentro, cada pérdida, cada emoción, tiene un sentido trazado en el tejido del propósito divino. La vida no empieza en la cuna,
solo continúa aquello que el espíritu ya soñaba vivir. Cuando comprendemos que venimos a la tierra con una misión elegida con amor, el miedo comienza a perder fuerza. El alma entiende que el sufrimiento no es castigo, sino una herramienta de crecimiento. Así, hasta las tormentas cobran sentido, porque limpian el terreno interior para que florezca la paz. La sabiduría espiritual nos invita a ver el dolor como maestra y el tiempo como aliado de la sanación. Hay quien pregunta, si todo estaba planeado, ¿dónde queda el libre albedrío? Y la respuesta, hija querida, es tan simple como el viento. Dios dibuja el mapa, pero somos nosotros quienes decidimos por dónde caminar. El camino de la reencarnación está lleno de bifurcaciones, y cada elección revela en quién nos estamos convirtiendo. Incluso cuando nos equivocamos, el amor mayor reposiciona nuestros pasos con infinita paciencia. Piensa en las veces que algo aparentemente malo ocurrió y, después, comprendiste que eso te llevó a un nuevo rumbo. Nada es casualidad. El propósito divino cose nuestros días con hilos invisibles. A veces utiliza el llanto para abrir espacio a la fe. Otras veces usa el silencio para mostrar una verdad que el ruido de la mente no dejaba oír. Todo es guía, nunca abandono. El desencarne forma parte de ese mismo guión sagrado. El espíritu no es arrancado de la vida, es llamado de regreso al hogar. Así como el sol se despide de la tarde pero promete volver al amanecer, el alma parte solo para prepararse para el siguiente ciclo. Saber esto lo cambia todo. Transforma la desesperación en una nostalgia serena y el miedo en reverencia. Muchas personas viven como si fueran hojas sueltas al viento, pero cada alma es una semilla. Fue colocada exactamente donde necesitaba estar, para aprender lo que vino a aprender. Cuando aceptamos eso, nace en nosotros una serenidad diferente. Una confianza que no depende de las circunstancias. La fe deja entonces de ser creencia para convertirse en recuerdo. Algunos lo llaman destino, otros karma, pero su verdadero nombre es aprendizaje. El espíritu, en su infinita trayectoria de reencarnaciones, busca siempre el mismo propósito: amar mejor. Por eso, cada dificultad es una oportunidad disfrazada, y cada alegría, una pausa para respirar el perfume de la gracia. Todo coopera para el bien de quien confía en el plan mayor. Y si antes de nacer ya hubieras elegido, junto a tus mentores espirituales, no solo las alegrías, sino también la forma de partir. Tal vez suene demasiado profundo, pero justo ahí está el secreto. Porque entender el propio origen es el primer paso para comprender también el regreso. Hay preguntas que nacen desde lo más profundo del alma y se escapan por los ojos en forma de lágrimas. ¿Por qué alguien se va tan pronto? ¿Por qué un anciano resiste tanto tiempo? ¿Por qué un niño regresa al cielo antes incluso de aprender a decir mamá? Esas preguntas resuenan dentro de nosotros cuando el corazón no encuentra explicación. Pero cada una de ellas es una invitación a mirar más allá de lo visible y a confiar en el propósito divino. El ser humano busca respuestas en el azar, pero el espíritu sabe que el azar no existe. Hay causas y efectos. Hay lecciones que se entrelazan a lo largo de siglos de existencia. Cuando comprendemos la reencarnación, entendemos que nadie parte antes de tiempo. Cada alma cumple su ciclo, y cuando ese ciclo se completa, el regreso ocurre con la precisión amorosa de las leyes eternas. Nada es olvidado por el universo. Cuando una pérdida sucede, el dolor grita, no es justo. Pero la justicia de Dios no se mide con los ojos de la tierra. Lo que parece injusto, a los ojos del espíritu, es solo la continuación de un aprendizaje. ¿Cuántas madres, después del desencarne de un hijo, despiertan a la fe? ¿Cuántos padres encuentran sentido en la caridad después del dolor? Incluso el sufrimiento es un mensajero de luz disfrazado de sombra. Imagina un jardín. Algunas flores viven una sola estación, otras duran años, pero todas cumplen el papel de perfumar el aire. Así es la vida. Hay espíritus que vienen por breves instantes, solo para enseñar el amor incondicional. Otros permanecen más tiempo, guiando, sanando, sembrando. Cuando entendemos esto, el duelo se transforma en una nostalgia serena y la culpa se disuelve en la confianza. El propósito divino actúa como el viento. No lo vemos, pero sentimos sus efectos. Sopla donde es necesario, moviendo situaciones y personas para que el aprendizaje se cumpla. A veces, se lleva a un ser querido para despertar decenas de corazones dormidos.
A veces trae un dolor para abrir espacio a una nueva luz. Todo está bajo la mirada de un amor que nunca se equivoca. Hay quien pregunta, ¿pero por qué tanto sufrimiento? Y yo te digo, alma querida, que el dolor es el cincel de Dios, moldeando la piedra bruta que llevamos dentro. Cada lágrima pule el alma, haciéndola más pura, más compasiva, más cercana a la verdad. El desencarne de quien amamos es muchas veces la puerta por donde entra la fe. Es el instante en que lo invisible se vuelve más real que la materia misma. Cuando la nostalgia apriete el pecho, cierra los ojos y siente. La presencia espiritual no se mide en distancia, sino en vibración. La reencarnación asegura que el amor no se pierde, solo cambia de forma, y el reencuentro es una promesa, no una posibilidad. Ningún lazo verdadero se rompe. La eternidad es generosa con quien ama, y tal vez el corazón aún insista, ¿pero por qué a mí? La respuesta es silenciosa y suave, porque tú eres capaz. Dios confía las misiones solo a las almas que soportan el peso de la luz. Y en el momento en que el dolor parece insoportable, es porque el milagro ya ha comenzado. Pero, ¿qué ocurre realmente cuando el espíritu regresa al plano de origen? Cuando la humanidad se pierde en sus propios dolores, Dios envía mensajeros para reavivar la fe. Chico Xavier, Allan Kardec, André Luis. Cada uno, a su manera, abrió ventanas entre lo visible y lo invisible. Ellos nos enseñaron que la vida continúa y que el amor no muere con el cuerpo. A través de ellos, el propósito divino tomó voz y forma, revelando que lo que llamamos final es, en realidad, un comienzo sagrado. Chico, con su ternura infinita, transformó la mediumnidad en servicio. Sus palabras eran bálsamos para corazones heridos, y cada psicografía era una carta de esperanza. Decía que el desencarne es solo un cambio de dirección, un viaje de regreso al hogar. Esa visión, tan simple como profunda, liberó a millones del miedo, porque mostró que nadie muere, solo despertamos a otra realidad. Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, trajo la razón a la fe. Explicó la reencarnación como una ley universal, en la que cada vida es un peldaño hacia la perfección. No hay castigo, hay aprendizaje, no hay pérdida, hay progreso. La justicia divina se manifiesta en ciclos, y cada alma vuelve para cosechar lo que sembró y sembrar lo que aún necesita florecer. Esta comprensión transforma la desesperación en confianza. Y luego llegó André Luis, con su mirada de médico del alma. A través de sus obras, reveló la vida cotidiana del más allá, mostrando que el mundo espiritual es más real de lo que imaginamos. Contó cómo el espíritu, después del desencarne, revisa su propia existencia, siente los efectos de cada acción y comprende el sentido de las pruebas vividas. Sus descripciones son recordatorios de que el amor es la verdadera medicina del alma. Estos mensajeros nos demostraron que la ciencia y la fe pueden caminar juntas, que la razón no es enemiga de la esperanza. Cada uno de sus mensajes nos acerca más al propósito divino, ayudándonos a ver que no somos víctimas del destino, sino coautores del propio camino. Cuando el espíritu comprende esto, el miedo pierde fuerza y nace una serenidad profunda, casi luminosa. ¿Cuántas veces Chico consoló a madres que lloraban por sus hijos? ¿Cuántas veces una carta psicografiada devolvió la vida a un corazón sin esperanza? El desencarne, explicado con amor, deja de ser tragedia y se convierte en transición. En esas palabras venidas de otro plano, entendemos que el amor es el único idioma que atraviesa todas las dimensiones. Estos maestros no querían ser adorados, sino comprendidos. Su ejemplo es una invitación, no un pedestal. Es como si dijeran, lo que nosotros hacemos, ustedes también pueden hacerlo. Cada gesto de bondad, cada oración sincera, es un puente entre mundos. Y cuando practicamos el bien, participamos, sin darnos cuenta, del mismo movimiento de luz que guió a esos espíritus misioneros. Si el corazón se abre al escuchar estas verdades, es porque reconoce lo que ya sabía. Esas voces antiguas solo reavivan el recuerdo de lo que siempre estuvo dentro de nosotros. Pero, ¿cómo será que el espíritu, junto a estos mentores, planea cada detalle de su propia jornada en la tierra?
Antes de vestir el cuerpo, el espíritu se reúne con sus mentores como hijos que se sientan a la mesa de un padre amoroso. Allí, en silencio, el destino se dibuja con tinta de luz. Nada se impone, todo se acepta con amor y conciencia. El alma contempla sus vidas pasadas y decide dónde necesita reparar, dónde debe servir, dónde será instrumento del propósito divino. Cada detalle se piensa: el hogar, los afectos, incluso las pruebas que purifican. La reencarnación es un acto de valentía. No hay alma que descienda a la tierra sin un propósito sagrado. El olvido temporal es una bendición para que podamos reaprender el amor con ojos nuevos. Y aunque no recordemos, el corazón guarda la brújula de la intuición, siempre señalando hacia el norte espiritual. Por eso, cuando algo dentro de ti susurra, es por aquí, confía. Es tu espíritu recordando lo que prometió antes de nacer. Muchos imaginan que el destino es fijo, pero es como un río. Tiene una fuente y un océano, pero elige su camino mientras fluye. El propósito divino no aprisiona, orienta. El espíritu elige las orillas que lo guiarán, pero puede perderse entre las piedras o dejarse llevar por la corriente tranquila de la fe. Incluso cuando se aparta de la ruta, siempre hay un ángel en la orilla, saludando, esperando su regreso. Chico Xavier decía que ningún sufrimiento es en vano. A veces el espíritu elige nacer en condiciones difíciles, en familias desajustadas o en cuerpos limitados, para enseñar lo que antes no aprendió. El dolor, visto desde lo alto, es solo el remedio amargo de la sanación. Cuando miramos la vida desde la perspectiva de la reencarnación, entendemos que el sufrimiento no es castigo, sino una oportunidad de crecimiento. Y el desencarne también forma parte de ese mismo plan. El momento de la partida no es suerte ni tragedia, es el cumplimiento de un contrato. Así como el nacimiento es la entrada en escena, la muerte es el cierre de un acto. En el plano espiritual, todo se organiza con amor. El tiempo, la forma, las circunstancias. Nada escapa a la mirada de la providencia, que teje con perfección incluso los hilos de lo que llamamos dolor. Imagina una gran escuela, donde cada vida es un nuevo semestre. El espíritu elige las materias, los maestros e incluso a sus compañeros de clase. Algunos vienen a enseñar paciencia, otros a despertar compasión. El propósito divino es el currículo invisible de esta escuela, y el diploma final es el amor incondicional. Por eso, nada se repite sin motivo. Cada reencuentro es una clase programada, cada conflicto, una lección de luz. ¿Cuántas veces no has sentido que ciertas personas cruzaron tu camino por una razón mayor? Una mirada, una frase, un gesto que cambia todo. Esos son los acuerdos espirituales del plan, que se manifiestan en la vida como coincidencias. Pero el espíritu atento sabe que las coincidencias son solo la forma discreta en que Dios nos dice: estoy aquí. El aprendizaje es constante, incluso en los momentos de distracción. Y si el espíritu planifica con tanta sabiduría el nacer y el partir, ¿qué será lo que define la forma exacta de la partida? ¿Habrá un significado oculto detrás del modo en que cada uno deja la tierra? Pocos imaginan que, en el mismo instante en que el espíritu elige nacer, también contempla el momento de su partida. En lo alto, ante el Creador, acepta el ciclo completo de la existencia, el primer aliento y el último. Nada es casual. El propósito divino abarca tanto el comienzo como el final, como una melodía que ya conoce su último acorde antes de empezar a sonar. No se trata de un destino fijo, sino de un guión flexible, tejido con libertad y amor. La reencarnación ofrece las escenas principales, pero el espíritu improvisa los detalles a medida que madura. Hay quienes terminan el ciclo temprano porque ya cumplieron su lección, y hay quienes permanecen más tiempo para ayudar a otros a despertar. En ambos casos, siempre es el amor quien marca el ritmo. Comprender esto es liberador. Cuando el alma entiende que el desencarne forma parte del plan, el miedo se disuelve. La muerte deja de ser una amenaza y se convierte en un paso sagrado. No hay prisa ni retraso.
Existe el tiempo exacto para que cada flor florezca y se recoja. Incluso el último pétalo cae justo cuando sopla el viento divino. Algunos espíritus eligen partir de manera tranquila mientras duermen. Otros, a través de una enfermedad que enseña paciencia y fe. Cada forma de partida es una lección distinta en el gran curso de la evolución. El propósito divino sabe qué camino tocará más profundamente el corazón de quienes se quedan. A veces el aprendizaje es para quien parte, otras para los que permanecen. Cuando mires una despedida y sientas rebeldía, recuerda, el plan no se equivoca. El desencarne no roba, devuelve. El alma que parte no es arrancada, es recibida. El espíritu simplemente cruza el río y saluda desde la otra orilla, diciendo, «Nos veremos pronto». Y ver esto transforma el dolor en añoranza y la añoranza en oración. La reencarnación es un pacto de amor y el regreso forma parte de él. Es como un largo viaje. Elegimos la ruta, los compañeros y hasta el punto de llegada. Cuando llega el momento de volver, el corazón lo presiente, no como un final, sino como una misión cumplida. Por eso, algunos sienten el adiós antes de que ocurra. Es el alma recordando lo que ya sabía. ¿Cuántas historias hemos escuchado de personas que, días antes de partir, ordenaron su casa, pidieron perdón o pronunciaron palabras de despedida, sin saber por qué? Esos gestos son ecos del espíritu que recuerda el plan. El propósito divino sopla con suavidad, preparando el regreso con ternura, como quien enciende una lámpara para guiar al viajero de vuelta a casa. Y si la forma de partir es elegida con tanto cuidado, ¿qué podemos decir de lo que viene después? ¿Qué paisaje recibe al espíritu en el instante en que cruza el velo? Hay historias que tocan más hondo que 1000 sermones. Una de ellas es la de un hombre que dedicó toda su vida a acumular riquezas. Trabajaba sin descanso, pero dormía poco, porque el miedo a perder lo que tenía lo mantenía prisionero. El tiempo, que es el verdadero maestro, le fue enseñando que el oro no compra la paz. Y cuando el propósito divino decidió llamarlo de regreso, su espíritu ya empezaba a recordar lo que había olvidado. En sus últimos días, aquel hombre sintió que algo cambiaba. Comenzó a repartir todo lo que poseía, no por locura, sino por despertar. Cada donación era como una confesión silenciosa. He comprendido. Cuando llegó el desencarne, fue como un suspiro suave. Partió sonriendo, como quien termina un largo viaje con el alma ligera. El plan estaba cumplido. El desapego había sido aprendido. Años después, su espíritu se comunicó, confirmando lo que el corazón ya sospechaba. Dijo que había elegido aquella vida para experimentar la humildad y la entrega. En aquel regreso comprendió que la reencarnación no es castigo, sino escuela, y que la verdadera riqueza es el amor que se comparte. El oro queda, el aprendizaje no. Ese es el tesoro que atraviesa los mundos. Este relato es un espejo para todos nosotros. ¿Cuántas veces nos aferramos a lo que deberíamos dejar ir? ¿Cuántas veces tememos perder, cuando el propósito divino solo quiere enseñarnos a confiar? El desapego no es una renuncia triste. Es libertad. Es abrir la mano para que el universo pueda llenarla de nuevo con algo aún más luminoso. La vida es sabia en sus repeticiones. Cuando no aprendemos la lección del desprendimiento, ella vuelve en otras formas, a veces en pérdidas, a veces en separaciones, a veces en silencios. La reencarnación nos asegura que siempre tendremos nuevas oportunidades para comprender el amor verdadero, ese que no necesita poseer ni retener. Chico Xavier decía, el dolor es el cincel que esculpe el mármol del alma, y es cierto. El desencarne de aquel hombre fue el punto final de una frase que debía escribirse en amor. No partió derrotado, partió curado. El sufrimiento se disolvió en comprensión, y la conciencia despertó como una aurora. Cuando observamos estas historias con ojos espirituales, comprendemos que cada gesto tiene un propósito. El propósito divino actúa entre líneas, transformando incluso la pérdida en enseñanza. Nada se desperdicia, ni la lágrima ni el arrepentimiento. Todo es materia prima de la evolución. Y si el desapego puede liberar a un hombre, ¿qué decir de la fe? Tal vez el verdadero milagro no consista en pedir menos pruebas, sino en aprender a ver el amor que se esconde detrás de ellas.
Hay momentos en que el espíritu siente el llamado a manifestarse, y tal vez este sea uno de ellos. Cuando las palabras tocan el alma, no es casualidad. Es el propósito divino susurrando, esto es para ti. El aprendizaje espiritual no ocurre solo a través del estudio, sino también cuando compartimos lo que nos conmueve. Cada gesto de fe, cada palabra de consuelo, es una semilla sembrada en el corazón de otro ser. Por eso, cuando escribes algo como «Yo confío», no estás solo dejando una frase, estás encendiendo una luz. Esa simple afirmación vibra en planos que no imaginas. La espiritualidad usa tu voz como instrumento, y la energía de esa confianza llega a corazones distantes, consolando otras almas que, al igual que tú, buscan entender el desencarne y la continuidad de la vida. La fe es contagiosa, alma querida. Una sola llama puede encender 1000. Cuando declaramos nuestra confianza, reafirmamos nuestra alianza con lo alto. Y es en ese instante cuando el propósito divino se mueve, expandiendo el bien a través de nosotros. Por eso, la invitación no es solo a mirar, sino a participar. El mensaje solo cumple su misión cuando se convierte en una corriente de amor. Imagina cuántas personas, en este mismo momento, están tratando de entender la partida de alguien. Madres, esposas, hijos, hermanos, cada uno cargando su propio silencio. El simple acto de dejar un comentario puede ser el abrazo que ellas necesitan. Así trabaja el espíritu, de manera discreta, utilizando manos humanas para esparcir consuelo divino. La reencarnación nos enseña que venimos a la tierra para aprender a servir. Y servir no es solo dar cosas, sino también palabras, oraciones, esperanza. Cuando compartes algo que te ha tocado, transformas el dolor en sanación, el sufrimiento en enseñanza. Así, el amor se multiplica, y lo que antes parecía pérdida, se convierte en un puente entre almas. El desencarne, visto bajo la luz del amor, deja de ser una separación y se transforma en un reencuentro espiritual. Cada vez que se envía un mensaje de paz, se forma un nuevo lazo entre el mundo visible y el invisible. Ese es el verdadero sentido de la unión. No estamos solos, nunca lo hemos estado. Somos hilos del mismo tejido divino, entrelazados por propósitos más grandes de lo que la mente puede comprender. Permite que hable tu corazón. Expresa lo que sientes, comparte tu fe, envía una oración en los comentarios. Cada palabra sincera se convierte en una vibración de luz que viaja más allá de la pantalla. El universo escucha, el plano espiritual responde, y la energía del amor regresa multiplicada. Y mientras esas vibraciones se expanden, algo más profundo comienza a revelarse: el misterio del retorno. ¿Qué sucede con el espíritu justo después de dejar el cuerpo? ¿Qué caminos recorre y qué encuentros lo esperan al otro lado? No todos los espíritus parten con conciencia. Algunos, al dejar el cuerpo, despiertan confundidos, envueltos en nieblas de dolor y arrepentimiento. El desencarne, para estos hermanos, es como un sueño agitado, lleno de recuerdos que pesan y de afectos que aún los atan. Pero incluso en esos casos, el propósito divino actúa con ternura, enviando mentores para rescatar a quienes se han perdido en su propio sufrimiento. Hay almas que, tras su regreso, no aceptan la nueva realidad. Se aferran a lo que dejaron atrás, vagan por los lugares de la tierra, intentando revivir lo que ya pasó. No es castigo, es desconocimiento. La ausencia de luz no es más que la falta de comprensión del amor. Entonces, movidos por la misericordia, los espíritus superiores conducen a esas almas de nuevo hacia la reencarnación, para que aprendan lo que antes se resistieron a ver. A eso lo llamamos reencarnación compulsoria. Aunque el nombre suene más duro de lo que realmente es, en verdad se trata de un gesto de amor de Dios. Cuando el espíritu se niega a avanzar, la vida lo impulsa con dulzura. Cada nueva existencia es una oportunidad de reeducación. El propósito divino nunca renuncia a nadie, ni siquiera a aquellos que se han perdido en sombras profundas. ¿Cuántas veces un sufrimiento que parece injusto es, en realidad, un camino de redención? Un niño con limitaciones, un joven que enfrenta pruebas difíciles. Todos traen consigo misiones silenciosas. La reencarnación no castiga, restablece el equilibrio. Y muchas veces, el espíritu que antes causó dolor regresa para aprender a servir, para enseñar a otros el valor de la paciencia y del amor incondicional. El desencarne, visto bajo esta luz,
deja de ser una tragedia y se convierte en una continuidad. Es como si el alma dijera: dejé la casa desordenada, pero volveré para limpiarla. El universo no conoce el abandono, solo la reconducción. Incluso los más endurecidos terminan cediendo ante la fuerza suave de la compasión divina. Y al regresar, son recibidos por familias que, muchas veces, fueron lazos de otras vidas, ahora reunidos para aprender el perdón. ¿Te has dado cuenta de que ciertos encuentros parecen tener un peso espiritual? A veces, una relación difícil es solo el reflejo de un lazo antiguo que busca sanación. El propósito divino coloca a cada persona en el escenario correcto, en el momento adecuado, con el guión que el amor escribió. Y aun cuando el papel parezca doloroso, el autor sigue siendo el mismo: Dios, el Padre de todas las almas. Chico Xavier solía decir que la justicia divina es justicia con misericordia. Nada se impone sin amor. La reencarnación es el gesto más paciente del Creador. Una oportunidad infinita para aprender, comenzar de nuevo y reconstruir. Así hasta los caminos más difíciles conducen a la luz. Y los errores del ayer se transforman en puentes hacia el mañana. Y si incluso el espíritu más perdido es guiado con cariño, ¿qué decir de aquellos que permanecen vigilantes y conscientes? ¿Qué tipo de aprendizaje les espera después del regreso? El camino espiritual nunca es solitario. Incluso cuando crees caminar sola, hay miles de corazones vibrando en la misma sintonía, en oración silenciosa. El propósito divino es como una red luminosa que une a todas las almas en un aprendizaje mutuo. Cada oración, cada pensamiento de amor, enciende una estrella en esa red invisible. Cuando oras, todo el cielo responde. En el plano espiritual, las intenciones forman corrientes de energía que atraviesan cualquier distancia. Cuando muchos se unen en la misma vibración, el bien se multiplica. El desencarne de un ser querido, por ejemplo, puede convertirse en un eslabón de esa corriente. El amor que antes era individual se vuelve colectivo, irradiando consuelo a cientos de almas. El amor nunca se limita a una sola persona, siempre se expande. Imagina lo que sucede cuando miles de corazones se unen en oración. Es como si el planeta entero respirara esperanza. La reencarnación forma parte de ese ciclo de intercambio, porque cada espíritu que regresa a la Tierra trae consigo la fuerza de las oraciones que alguna vez recibió. Así la corriente no se rompe, se renueva, generación tras generación, sosteniendo al mundo con manos invisibles. Cuando compartes una palabra de fe o escribes algo que toca otro corazón, estás participando de esta gran orquesta de luz. El propósito divino actúa a través de los gestos sencillos, multiplicando la fuerza del amor donde antes había desesperanza. Lo que para ti parece pequeño, un Dios te bendiga, un estoy contigo, en el plano espiritual se convierte en un resplandor de consuelo. El desencarne de un ser querido no separa, solo desplaza. La energía del amor sigue fluyendo entre los planos, como un puente hecho de nostalgia y fe. Cuando piensas en alguien con ternura, esa vibración llega hasta él, donde quiera que esté. Ninguna oración se pierde. El universo recoge cada una como una pétala lanzada al río de la eternidad. Y es en ese flujo donde la reencarnación encuentra su sentido. Cada alma que regresa a la tierra lleva consigo la luz que un día recibió de otras. Es un relevo sagrado donde el amor nunca se apaga. Solo cambia de forma, de cuerpo, de tiempo. Por eso cuando envías buenas vibraciones, bendices el futuro sin darte cuenta. La energía que das vuelve multiplicada, en otra vida, en otro abrazo. Cuando miramos esta corriente con ojos espirituales, comprendemos que nada está aislado. Las oraciones que hacemos aquí son escuchadas allá, y las bendiciones que vienen de allá nos envuelven aquí. El propósito divino es una sinfonía perfecta. Cada nota es un alma, cada acorde, una plegaria. Y aunque el mundo parezca sumido en sombras, siempre hay una red silenciosa sosteniendo al planeta. Y si tantas almas vibran unidas, ¿será que el mismo amor que nos conecta también nos guía en el momento del regreso? ¿Cómo será el despertar del alma consciente que, en el instante del paso, reconoce el sentido de todo el viaje? Para el espíritu despierto, la muerte no es enemiga, es maestra. Cuando el desencarne se aproxima, no siente miedo, solo reconocimiento.
Sabe que ha llegado el momento de cambiar la vestidura gastada del cuerpo por la túnica ligera del amor. El temor, que domina tantos corazones, cede su lugar a la gratitud. Y en ese instante sagrado, el propósito divino se revela en su forma más pura, el regreso al hogar del alma. Chico Xavier decía que morir es cambiar de ropa. Y Emmanuel añadía, la muerte es solo el despertar de la conciencia. Nada se pierde, todo se transforma. La reencarnación es el ciclo de la semilla, y el desencarne, su florecer. El cuerpo vuelve a la tierra, pero el espíritu se eleva como un perfume, libre, luminoso, pleno. En ese momento, el alma comprende que nunca hubo separación, solo cambio de estado. Entonces, la conciencia se expande. Lo que antes parecía un misterio se convierte en recuerdo. El espíritu repasa todo su recorrido y entiende que incluso los momentos de dolor tenían un propósito. Aquello que antes parecía injusto ahora se revela como un peldaño de ascenso. El propósito divino es justo, paciente y perfecto. Nunca apresura a quien necesita tiempo, ni abandona a quien todavía está aprendiendo. Imagina a alguien que, después de una larga vida, cierra los ojos con serenidad. Al otro lado no hay oscuridad, hay luz. Amigos espirituales, familiares y mentores se acercan, recibiendo con ternura al viajero que regresa. El desencarne es acogida, no ruptura. Y quien parte descubre que el amor que sentía por los que permanecen sigue vivo, palpitante, indestructible. La reencarnación es el inicio de una jornada. El desencarne, el reencuentro. Cuando el espíritu despierta, comprende que nada fue en vano. Las alegrías eran bendiciones, los dolores eran lecciones, y el tiempo, el maestro. En cada vida, el alma graba un nuevo aprendizaje, y al regresar al plano espiritual, lleva en su semblante la ligereza de quien ha recordado el sentido mayor de todo. La muerte consciente es una celebración. Es el momento en que el espíritu finalmente se reconoce como hijo de la eternidad. Ya nada lo asusta, porque ha visto más allá del velo. El propósito divino lo ha envuelto desde el principio hasta el fin, como una canción que lo acunó desde el primer aliento. El cuerpo calla, pero el espíritu canta, y su canto es gratitud. Quien aprende a vivir con fe, también aprende a morir en paz. El alma que ama, perdona y sirve se despide de la materia con el corazón sereno. Sabe que no hay final, solo continuidad. El desencarne es la pausa de un músico entre dos notas. La melodía nunca se detiene. Es solo el intervalo entre el ayer y lo eterno. Y si morir es simplemente despertar en otra dimensión, ¿qué será lo que el espíritu ve cuando abre los ojos del otro lado? ¿Qué paisajes lo reciben? ¿Qué verdades lo esperan en el primer instante de su nueva conciencia? En el plano superior, nada ocurre por casualidad. Incluso la manera en que partimos forma parte del aprendizaje del alma. El desencarne no es solo un evento físico, sino una experiencia espiritual cuidadosamente guiada. Cada espíritu elige, con la ayuda de sus mentores, la forma que más contribuirá a su crecimiento y al de quienes lo rodean. El propósito divino se manifiesta incluso en el último suspiro. La primera forma es la muerte de conclusión, el descanso de quien cumplió su misión. Son espíritus que vinieron, aprendieron, enseñaron, y cuando llega su momento, parten en serenidad. La familia percibe señales sutiles, palabras de gratitud, miradas prolongadas, gestos de despedida. Este tipo de desencarne es como el atardecer, hermoso, tranquilo e inevitable. Es el alma diciendo, he hecho lo que vine a hacer. La segunda forma es la muerte catalizadora, aquella que llega de repente, como un rayo que atraviesa el cielo. Son espíritus que aceptan partir temprano para despertar otros corazones. El impacto de la ausencia enciende luces dormidas, une familias, reaviva la fe. En esas situaciones, el propósito divino actúa en silencio, transformando el dolor en puente y la desesperación en renovación. La vida de uno puede despertar la vida de muchos. La tercera forma es la muerte liberadora, la liberación de quien ha pasado por largas pruebas, enfermedades o limitaciones. A veces el cuerpo ya no resiste, pero el espíritu brilla cada vez más. El desencarne llega como alivio, no como castigo. Es el momento en que el alma cansada descansa en los brazos del Creador y dice, gracias, Señor, por haber aprendido incluso en el dolor. Cada tipo de partida es una página del libro divino de la evolución. La reencarnación escribe los capítulos,
y el desencarne cierra el párrafo con sabiduría. Quien parte temprano enseña el valor de la vida. Quien sufre antes de irse enseña el valor de la fe. Quien parte en paz muestra que es posible vivir de tal modo que la muerte sea solo un dulce regreso. Cuando miramos con los ojos del espíritu, comprendemos que cada forma de partida tiene un propósito. Nada es pérdida, todo es enseñanza. El propósito divino no se manifiesta solo en la llegada de un nuevo ser a la tierra, sino también en el instante en que regresa a su hogar. La misma mano que acoge al recién nacido sostiene con ternura a quien parte. La fe es el remedio que transforma el luto en una nostalgia serena. El alma que comprende el desencarne con conciencia empieza a ver el amor incluso en las despedidas. El llanto da paso a la gratitud y el miedo se transforma en reverencia. El espíritu aprende que morir es continuar y que vivir es prepararse para regresar con el corazón liviano. Pero hay algo aún más profundo en esta historia. Si cada tipo de partida enseña algo al alma, ¿qué decir de los lazos que permanecen entre quienes parten y quienes se quedan? ¿Qué misterio une a las almas más allá del tiempo y la distancia? La vida es un teatro sagrado donde los papeles cambian, pero el elenco sigue siendo el mismo. La reencarnación nos reúne una y otra vez con los mismos espíritus, a veces como padres, a veces como hijos, otras como amores y en ocasiones como desafíos. Nadie cruza nuestro camino por casualidad. El propósito divino teje cada reencuentro con precisión y ternura, para que, en la convivencia, aprendamos a amar con mayor profundidad. La madre que hoy acoge al hijo puede haber sido cuidada por él en otra vida. El enemigo de ayer puede convertirse en el amigo de ahora. El amor es el pegamento invisible que sostiene el universo. El desencarne no rompe esos lazos, solo los extiende hacia otras dimensiones. Por eso, incluso después de la partida, sentimos presencias, recibimos señales. Soñamos con quienes amamos. El corazón reconoce lo que la razón no puede explicar. Somos una familia espiritual, viajando juntos desde hace siglos. La reencarnación es el reencuentro de las almas que prometieron evolucionar lado a lado. A veces el amor se expresa en gestos dulces, otras en pruebas difíciles, pero en todas ellas hay propósito. El propósito divino utiliza incluso el dolor para pulir el sentimiento y transformar antiguas heridas en nueva compasión. Chico Xavier decía que el perdón es el boleto de regreso a la paz. ¿Y qué razón tenía? Cuando perdonamos a alguien, liberamos no solo al otro, sino también a nosotros mismos. El desencarne no cierra las deudas, solo cambia el escenario. Tarde o temprano, la vida nos reúne de nuevo, ofreciéndonos la oportunidad de resolver con amor lo que un día creamos con orgullo. Piensa en las personas que más han puesto a prueba tu paciencia. ¿Cuántas veces has sentido que ese vínculo es más profundo de lo que parece? Son reencuentros programados antes de nacer. La reencarnación es la gran escuela de la reconciliación, y el propósito divino es el maestro paciente que repite la lección hasta que todos aprendamos a amar sin pedir nada a cambio. Cuando comprendemos esto, el peso de las relaciones cambia. La suegra difícil, el hijo rebelde, el vecino provocador, todos pueden ser maestros disfrazados, ayudándonos a desarrollar virtudes que solos no podríamos alcanzar. El desencarne, en esos casos, no borra la historia, solo pausa la escena. El reencuentro, más adelante, será la continuación del aprendizaje, pero con un tono más suave. Nada se pierde entre almas que se aman. Aunque el tiempo parezca separar, el amor las llama de vuelta. La reencarnación garantiza que ninguna promesa hecha con el corazón sincero se rompa, y el propósito divino, que todo lo observa desde lo alto, sonríe, porque sabe que el amor siempre triunfa, aunque necesite 1000 vidas para florecer. Pero si el amor sobrevive a la muerte y atraviesa los siglos, ¿será posible que aquellos que partieron aún nos acompañen, sintiendo nuestras oraciones y respondiendo a nuestros pensamientos? El amor no conoce fronteras. Incluso después del desencarne, sigue fluyendo como un río que atraviesa dimensiones. La muerte no tiene fuerza para romper lo que el corazón unió. Los lazos verdaderos permanecen vivos, y el propósito divino permite que, de vez en cuando, percibamos señales de esa presencia. A veces es un perfume familiar, un sueño que parece una visita, un leve estremecimiento en el momento de la añoranza. Chico Xavier psicografió miles de mensajes que confirman esta verdad. Espíritus que regresaron solo para decir: estoy bien, sigo amando, nunca me fui de verdad.
Es la prueba de que la reencarnación y el desencarne no son opuestos, sino eslabones de un mismo ciclo. El amor no muere, solo cambia de forma, y el reencuentro es una promesa grabada en el corazón del universo. Muchas madres cuentan que sienten el toque de su hijo mientras oran. Padres aseguran escuchar, en el silencio de la madrugada, la voz que tanto amaron. No es imaginación. El propósito divino concede esos breves contactos como bálsamos para el alma herida. Cuando el dolor del duelo es acogido por la fe, el velo entre los mundos se vuelve delgado y el amor lo atraviesa con facilidad. La reencarnación es el puente que une el antes y el después, pero la oración es el camino que mantiene vivo el contacto. Cuando oras por quien partió, tus palabras no se pierden en el viento. Son energía viva que viaja por la eternidad hasta llegar a su destino. Y cuando el corazón se aquieta después de orar, es señal de que el mensaje fue recibido. Los sueños también son caminos sagrados. El espíritu, libre durante el sueño, se encuentra con quienes ama, conversa, consuela, abraza. El desencarne solo cambia la frecuencia del encuentro, nunca el sentimiento. Cuando despertamos con la sensación de haber estado con alguien querido, es porque realmente lo estuvimos, en espíritu, en el espacio donde el tiempo no existe. Estas señales son la forma más sencilla en que Dios nos dice: nadie está solo. El propósito divino transforma la nostalgia en canal de comunicación. El recuerdo, cuando está rodeado de amor, se convierte en oración. Y el llanto, cuando se mezcla con la fe, se vuelve un diálogo silencioso entre el cielo y la tierra. La reencarnación garantiza que el amor siempre encontrará el camino de regreso. Aunque los recuerdos se borren en la carne, el espíritu reconoce. Por eso, ciertos reencuentros en la vida provocan un escalofrío inexplicable. Un brillo en los ojos, una sensación de «ya te conocía». Son corazones antiguos que se reencuentran bajo nuevos nombres. Y si incluso el amor sobrevive a la muerte, ¿qué será lo que el espíritu siente cuando, al cruzar el velo, contempla toda su propia trayectoria? ¿Qué revelaciones lo esperan en ese instante en que el tiempo se pliega y todo cobra un nuevo sentido? En el instante en que el hilo de plata se desprende, la conciencia se expande de una manera indescriptible. El desencarne abre las cortinas del alma, revelando la verdad detrás de cada acto, palabra y pensamiento. Lo que antes parecía olvidado vuelve con una claridad luminosa. La mente humana guarda silencio, y el espíritu despierto contempla el guión completo de su existencia, comprendiendo al fin el propósito divino que guió cada paso. No hay tribunal, no hay castigo. El juicio es interno y nace del propio amor. El alma, al revisar su trayectoria, siente el impacto de sus acciones, el bien que hizo y el que dejó de hacer. Es el momento en que el corazón entiende que cada gesto de bondad brilló como el sol, y cada descuido hirió como sombra. La reencarnación se comprende entonces como la escuela divina donde aprendemos a transformar los errores en luz. Algunos llaman a este momento la película espiritual. Y realmente lo es. Un panorama vívido en el que el espíritu revive sentimientos y comprende los efectos que causó en los demás. No hay censura, solo conciencia. El propósito divino no señala con el dedo, solo muestra el reflejo. El espíritu percibe que el amor siempre fue la respuesta, incluso cuando eligió el camino más difícil. Lo más conmovedor es que, en ese instante, no hay miedo, hay gratitud. El desencarne revela cuántas veces fuimos amparados en silencio, cuántos peligros evitamos, cuántas lágrimas fueron recogidas por manos invisibles. El espíritu se ve rodeado de presencias luminosas, mentores y familiares que lo acompañaron durante toda la vida. Nada de lo vivido fue en vano. La reencarnación muestra en retrospectiva que cada vida fue parte de un mosaico mayor. Un error del ayer se convierte en una lección del hoy, y el dolor de antes se revela como herramienta de despertar. Todo tiene sentido, incluso aquello que el corazón humano consideraba injusto se muestra necesario. El propósito divino entreteje hasta los hilos sueltos de nuestra historia con perfección infinita. En esta revisión, el espíritu no solo observa, siente. Siente el amor que dio y el amor que negó. Siente el peso de la palabra que hirió y la ligereza del perdón que sanó. Cada emoción regresa purificada, y con ello nace el verdadero arrepentimiento, ese que no duele, sino que libera. El desencarne se convierte en el espejo que refleja al alma desnuda ante su propia conciencia.
Chico Xavier decía que el momento de la partida es el instante más justo del universo. Nadie sufre más de lo necesario. Nadie es probado más allá de lo que puede comprender. La reencarnación devuelve al espíritu al aula, pero el aprendizaje siempre viene acompañado de ternura. El Creador es un padre que corrige con amor y sonríe ante cada intento de acierto. Y cuando el espíritu termina de repasar la película de su propia vida, algo nuevo comienza a suceder. Percibe que esa historia no ha terminado, solo ha cambiado de plano. Pero ¿qué ocurre después de esa revisión? ¿El espíritu descansa o comienza ya a prepararse para una nueva misión? Hay un segundo sagrado entre el último suspiro y el primer despertar del espíritu. Es el instante en que el tiempo se inclina ante la eternidad. El desencarne ocurre con suavidad para las almas preparadas. Es como quedarse dormido en los brazos de la vida y despertar en el regazo de Dios. En ese breve intervalo, el propósito divino se revela en su forma más hermosa, el regreso del Hijo al hogar del que nunca se alejó por completo. El hilo de plata que une el cuerpo al espíritu se desprende como una hebra de luz, y la conciencia se expande de una manera indescriptible. Todo lo que antes era denso se vuelve ligero, todo lo que era confuso se vuelve claro. El miedo se disuelve y un sentimiento de paz inunda el ser. Es como salir de una habitación oscura y contemplar el amanecer. El espíritu comprende que el desencarne no es un final, sino una liberación. En ese momento, presencias luminosas se acercan. Mentores espirituales, familiares y amigos de otras vidas reciben al alma con amor. Algunos extienden las manos, otros solo sonríen, pero todos irradian ternura. El propósito divino nunca permite que nadie cruce solo. Incluso aquellos que vivieron en sombras son acogidos con compasión, porque el amor divino no conoce fronteras. La reencarnación nos enseña que el nacimiento es un contrato de aprendizaje y el desencarne, el cumplimiento de ese contrato. El alma, ahora libre, recuerda el porqué de cada elección y el valor de cada experiencia. A menudo, la emoción es tan grande que el espíritu llora, no de dolor, sino de reconocimiento. Es el reencuentro con la verdad que siempre estuvo dentro de sí. Algunos describen el instante del tránsito como un vuelo. Otros dicen sentir una vibración leve, como si el cuerpo se transformara en viento. Sea cual sea la sensación, hay una certeza. Nadie muere, solo despierta. El propósito divino convierte el último latido del corazón en una sinfonía de renacimiento, y el alma, bañada en luz, comprende el sentido de la vida con una claridad que la mente humana jamás alcanzaría. En muchas comunicaciones espirituales, los recién desencarnados cuentan su sorpresa ante la belleza del otro lado. Colores vivos, aromas sutiles, sonidos que parecen oraciones. Todo vibra en armonía. El desencarne revela un universo donde el amor es tangible, donde cada pensamiento construye paisajes. Lo que antes parecía un misterio se convierte en hogar, y el espíritu siente: he vuelto a casa. La reencarnación es la preparación, la travesía, la recompensa. El alma que vivió con fe cosecha serenidad, y la que amó intensamente cosecha luz. El propósito divino devuelve a cada espíritu exactamente lo que sembró. Paz a quien sembró paz, comprensión a quien esparció ternura. No hay castigo, hay una cosecha amorosa. Y si el tránsito es ese despertar glorioso, ¿qué decir de lo que viene después? ¿Cómo continúa el espíritu su camino cuando ya ha reencontrado la luz y comprendido el sentido de todo lo que vivió en la tierra? El miedo a la muerte es en realidad el miedo a una vida no vivida. El espíritu no teme al desencarne, teme mirar hacia atrás y darse cuenta de que no amó lo suficiente, que dejó abrazos pendientes, que pospuso el perdón. Ese es el verdadero temor, partir sin haber florecido. Pero cuando el alma comprende el propósito divino, el miedo se transforma en reverencia y la existencia adquiere el sabor de la eternidad. Muchos huyen del tema de la muerte, como si el silencio pudiera retrasarla. No se dan cuenta de que pensar en la partida también es aprender a vivir mejor. La reencarnación es generosa. Nos devuelve el escenario tantas veces como sea necesario. Pero el tiempo en el cuerpo es breve, y cada día es una página preciosa. El secreto está en vivir de tal forma que la despedida no cause arrepentimiento, sino gratitud. El desencarne es inevitable, pero la manera en que lo enfrentamos es elección. Hay quienes parten con desesperación y quienes se van sonriendo.
La diferencia está en cómo se ha vivido. El espíritu que cultivó el amor cosecha serenidad. Aquel que se aferró al miedo cosecha confusión. Por eso vivir es prepararse para morir en paz. Y esa preparación no se hace con rituales, sino con gestos diarios de compasión. Piensa, ¿cuántas veces has postergado un te quiero esperando el momento adecuado? ¿Cuántas veces guardaste silencio ante una disculpa por orgullo? El propósito divino nos invita a no dejar que el alma se marchite entre aplazamientos. Cada gesto de cariño ofrecido se vuelve eterno. Cada resentimiento guardado es un peso innecesario para la travesía. La vida es corta, pero el amor es infinito, y en él el espíritu encuentra su refugio. La reencarnación es la escuela donde aprendemos el valor de la presencia. No hay diploma sin práctica. El amor debe vivirse ahora, con quienes están aquí, en el instante presente. Porque cuando llega el desencarne, lo que llevamos no son bienes, sino recuerdos de ternura. El alma solo carga consigo lo que ha dado. Todo lo demás queda en las orillas del camino. El miedo a la muerte desaparece cuando descubrimos que somos inmortales. El espíritu, al comprender el propósito divino, entiende que la vida es una secuencia de amaneceres, no un ocaso. Morimos un poco cada día y renacemos con cada perdón, con cada oración, con cada sonrisa. La eternidad empieza aquí, cuando vivimos con conciencia. Quien vive con fe, vive en paz. El desencarne se convierte simplemente en el regreso al hogar después de un largo día de trabajo. El espíritu de luz no teme lo que conoce. Acoge la llamada como un reencuentro, y esa comprensión, nacida del amor, es la verdadera libertad, aquella que ningún tiempo ni cuerpo pueden aprisionar. Pero si la muerte es solo un paso y el miedo es apenas olvido de la eternidad, ¿qué nos impide vivir plenamente el ahora? Tal vez la respuesta esté en aprender a reconocer el propósito divino incluso en las cosas más pequeñas. El universo es una sinfonía entre lo que elegimos y lo que Dios guía. El propósito divino no anula el libre albedrío, lo abraza. Somos coautores de nuestra propia historia, escribiendo nuevas líneas en el papel de la eternidad. El Creador ofrece las oportunidades, pero somos nosotros quienes decidimos si queremos aprender por amor o por el dolor. Es la alianza más hermosa entre el cielo y la tierra. Antes de cada reencarnación, el espíritu elige el tema de la lección, pero al encarnar, recibe la libertad de cómo vivirla. Esa libertad es un regalo y una prueba al mismo tiempo. Con cada elección abrimos puertas hacia nuevas consecuencias. Y aun cuando nos desviamos del camino, el amor divino recoloca nuestros pasos. Ninguna decisión humana puede frustrar un plan celestial que nace del amor. El desencarne también obedece a esa armonía. Hay partidas que parecen anticipadas, pero en realidad son ajustes sutiles desde lo alto. A veces un espíritu se libera antes porque ya cumplió lo que debía. Otras veces, permanece un poco más para ayudar a quienes ama. El libre albedrío nos mueve, pero la providencia nos protege. Nada es casualidad, todo es cuidado. Quien vive con fe percibe esas señales. Esa voz interior que pide evitar un camino, el escalofrío ante el peligro, el retraso inesperado que impide un accidente. Son recordatorios del propósito divino en acción. La espiritualidad no interfiere en nuestra libertad, pero trabaja silenciosamente para que nuestras decisiones nos conduzcan hacia el bien. La reencarnación es el escenario donde actúa el libre albedrío. Cada acto genera un eco, y el universo responde con sabiduría. Sembramos con las manos del presente y cosechamos con el corazón del futuro. La justicia divina no castiga, equilibra. Todo lo que damos regresa purificado, transformado en aprendizaje. Así Dios educa, nunca castiga. Orienta, nunca impone. ¿Cuántas veces creemos estar solos, cuando en realidad somos guiados por manos invisibles? El propósito divino se manifiesta en los detalles, en la persona que llega en el momento justo, en la enfermedad que despierta la fe, en el obstáculo que redirige el camino. El libre albedrío hace el movimiento, pero la providencia asegura que el destino final sea el amor. El desencarne también sigue ese equilibrio entre elección y amparo. Nadie parte sin que el tiempo esté maduro. Y aunque la forma de la partida parezca trágica, siempre hay un propósito oculto, una lección que florecerá con el tiempo. La vida es un diálogo constante entre Dios y el alma, y el silencio de él es solo una pausa para que podamos escucharlo mejor. Y si todo lo que vivimos es una armonía entre libertad y destino, ¿qué decir de las coincidencias que parecen milagros?
Tal vez sean la forma más discreta del propósito divino de recordarnos que nunca caminamos solos. La muerte no interrumpe la vida, solo cambia el escenario. El espíritu despierta en el otro plano y comprende que la jornada sigue. Todo lo que vivió en la tierra se convierte en aprendizaje valioso, que ahora se transforma en servicio y en luz. El propósito divino no conoce pausas. Es un movimiento constante, donde el amor es la energía que alimenta todas las dimensiones. Chico Xavier solía decir que nadie se jubila en el cielo. Y es verdad, después del desencarne, el espíritu continúa aprendiendo, sirviendo y amando. Las manos que trabajaron en el bien en la tierra siguen trabajando en la eternidad. La caridad no termina con el último suspiro, solo cambia de forma. La reencarnación es la preparación, el regreso, la continuidad del servicio. En el plano espiritual, el alma encuentra nuevas tareas: consolar a los afligidos, inspirar a los encarnados, asistir en los nacimientos y en los reencuentros. Cada espíritu es un obrero en la obra divina. El propósito divino transforma el descanso en acción amorosa y el tiempo en eternidad útil. El cielo no es un lugar de reposo, es una escuela de luz. La reencarnación y el desencarne son como el ir y venir de las mareas. Una ola se retira, otra avanza. Nada se pierde, todo se renueva. Así también es el espíritu. Alterna el aprendizaje entre los dos mundos hasta comprender que ambos son partes del mismo hogar. La verdadera vida es continua, sin interrupciones, y el amor es el hilo que une ambos lados. ¿Cuántos espíritus se comunican para decir que siguen vivos, trabajando y amando? Los mensajes recibidos a través de médiums serios confirman lo que el corazón ya sabe. La muerte no destruye, solo libera. El desencarne es la puerta que se abre hacia nuevos comienzos, hacia reencuentros y misiones que aún esperan ser cumplidas. Aquellos a quienes amamos y que partieron continúan a nuestro lado. Acompañan nuestros días, inspiran pensamientos, orientan decisiones. La reencarnación es la promesa del reencuentro, y el propósito divino garantiza que ninguna despedida es definitiva. La distancia es solo aparente. El amor crea caminos que el tiempo no borra. Con el tiempo, el espíritu comprende que la vida en la tierra es solo un capítulo de la gran historia del alma. El desencarne es una coma, no un punto final. El amor vivido permanece, el aprendizaje adquirido permanece, y la esperanza vuelve a florecer. El cielo no es un lugar lejano, es un estado de conciencia, pero si la vida continúa y el espíritu jamás deja de existir, ¿qué podemos hacer aquí y ahora para vivir de manera más consciente y en sintonía con ese plan de amor eterno? Si estas palabras tocaron tu corazón, alma querida, es porque el propósito divino te trajo hasta aquí. Nada sucede por casualidad. Cada video, cada mensaje, es un puente entre lo visible y lo invisible. Y cuando participas, cuando comentas, cuando compartes, ayudas a que esta luz alcance a otras almas que aún caminan en la oscuridad de la duda y del dolor. Muchos llegan aquí buscando consuelo tras el desencarne de un ser amado. Otros, porque sienten el llamado interior de comprender la reencarnación y el verdadero sentido de la vida. Sea cual sea el motivo, todos son bienvenidos. Este espacio es un refugio espiritual, un hogar donde corazones de distintas partes del mundo se encuentran para recordar que el amor es eterno. Cuando te suscribes a este canal, no estás solo haciendo clic en un botón, estás sellando un compromiso de luz. El propósito divino actúa a través de gestos simples. Cada nueva suscripción es una chispa que enciende otra, formando una red de esperanza que atraviesa fronteras y lenguas. Así, el mensaje del espíritu llega a quienes más necesitan escucharlo. El desencarne puede causar silencio en los hogares, pero aquí transformamos ese silencio en voz. Cada comentario es una oración, cada me gusta es una vibración de gratitud. El espíritu que se siente tocado por estas palabras participa activamente en la obra de la espiritualidad, multiplicando el bien. No eres solo espectador, eres parte viva de esta corriente de amor. La reencarnación es una invitación a evolucionar, y el aprendizaje nunca termina. Por eso cada video es una nueva lección, cada reflexión, una nueva oportunidad de despertar. Cuando activas la campanita, es como si le dijeras al universo, estoy lista para seguir creciendo. Y el universo responde, trayendo siempre más luz y comprensión a tu camino.
Este canal es más que un espacio digital. Es un templo de serenidad. Aquí hablamos de alma a alma, con respeto y con fe. El propósito divino inspira cada palabra y el amor de Dios sostiene cada sonido que resuena en los mensajes. Formas parte de esta misión y tu apoyo permite que llegue a más corazones. Al compartir el contenido, te conviertes en instrumento del bien. ¿Cuántas personas están ahora mismo entre lágrimas, buscando respuestas que quizá encuentren gracias a ti? El desencarne no separa, une a quienes se disponen a consolar. Y eso es lo que hacemos juntos, esparcir luz donde antes había desesperación. Así que, alma querida, suscríbete, comenta, comparte y permite que el bien se expanda. Porque cuando el mensaje del amor se propaga, el propósito divino se cumple. Pero después de que esta corriente de fe se forma, ¿qué nos queda sino aprender a vivir de acuerdo con todo lo que ya hemos comprendido hasta ahora? La partida de quienes amamos deja un silencio que parece infinito, pero dentro de ese silencio habita la voz de Dios. El desencarne nunca es el final, es solo una pausa para el reencuentro. El amor que unió dos corazones sigue vibrando, aunque estén separados por la materia. El propósito divino permite que ese dolor se transforme en fuerza, que el duelo se convierta en misión. Llorar es natural, alma querida. Las lágrimas son la forma en que el corazón habla cuando las palabras no alcanzan. Pero recuerda, quien partió no desea verte desamparada, sino serena. La reencarnación garantiza el reencuentro, y hasta entonces, el mejor homenaje es vivir bien, seguir sirviendo y irradiar luz. La alegría de quienes permanecen es bálsamo para los que regresaron a la patria espiritual. Muchos espíritus se comunican pidiendo eso. No lloren por mí, sigan adelante. El amor verdadero no aprisiona, libera. El desencarne solo cambia la forma del vínculo, pero el lazo sigue firme. Cuando oras por quien partió, tu vibración lo alcanza, envolviéndolo como un abrazo del alma. La oración es el puente más corto entre dos mundos. El propósito divino convierte cada pérdida en una semilla de crecimiento. ¿Cuántas personas, después del dolor, descubrieron la fuerza de ayudar a otros? ¿Cuántas madres transformaron la nostalgia en consuelo? Cuando ayudamos, también nos sanamos. La caridad es el remedio del alma y el canal por el cual el amor continúa manifestándose entre dimensiones. La reencarnación es la certeza de que la historia no ha terminado. Un día, los reencuentros prometidos llegarán y ese abrazo será completo, sin despedidas. Pero hasta entonces, vive lo que deba ser vivido. Enseña, perdona, sonríe, abraza. Haz de tu vida una oración viva. Quien partió te acompaña y con cada gesto de amor se aproxima a ti en vibración y ternura. El desencarne separa cuerpos, no espíritus. El verdadero amor trasciende el tiempo y el espacio. Por eso, sigue adelante, alma amiga. Transforma la nostalgia en luz, el sufrimiento en fe, el dolor en propósito. El propósito divino también actúa en las heridas, convirtiéndolas en puertas hacia una compasión más profunda. Cuando la tristeza apriete, recuerda que todo tiene su ciclo. Así como el sol se oculta solo para volver a nacer, el espíritu solo cambia de plano para seguir existiendo. La reencarnación es la certeza de que nadie se pierde, de que todos regresan, unos antes, otros después, pero todos regresan. La eternidad es generosa con quienes aman. Y si el amor continúa y el reencuentro es seguro, ¿qué nos queda sino vivir cada día como preparación para esa alegría futura? Al fin y al cabo, comprender la muerte es el primer paso para descubrir el verdadero sentido de la vida. Cierra los ojos, alma querida. Respira profundo y siente. La presencia de quienes amas nunca se ha ido, solo cambió de forma. El desencarne es una transición, no una despedida. Si el corazón dolió, es porque el amor es verdadero y el amor verdadero es eterno. El propósito divino solo reposiciona las almas, nunca las separa. Imagina ahora una gran casa espiritual donde todos los que has amado están sonriendo, esperando el reencuentro contigo. Allí, el tiempo no existe y el silencio es música. El desencarne es el billete de regreso a ese hogar de paz. La reencarnación, a su vez, es el retorno temporal a la escuela del mundo, donde seguimos aprendiendo a amar más y a juzgar menos. El espíritu que parte, en realidad, solo cruza una puerta, y quien se queda, sigue unido por hilos de luz que el pensamiento alimenta.
La oración es el abrazo que vence las distancias. El propósito divino unió a cada alma con lazos que jamás se deshacen, porque nacieron del amor. Y el amor es la única energía que nunca muere. Respira una vez más. Siente la vibración suave que toca tu pecho ahora. Es el consuelo invisible que desciende desde lo alto. Cuando piensas en alguien con ternura, el espíritu lo percibe. Cuando oras, él se acerca. El desencarne no borra presencias, solo las vuelve sutiles. El mundo espiritual está más cerca de lo que imaginamos. Está aquí, alrededor, dentro y sobre nosotros. La reencarnación es el regalo que el Creador concede a las almas que desean evolucionar. Y cuando comprendemos eso, el miedo se disuelve. La vida deja de ser una carrera y se convierte en oración. Cada gesto, cada palabra, cada perdón es un ladrillo en el templo invisible de la eternidad. El propósito divino transforma incluso las caídas en peldaños hacia el cielo. Chico Xavier decía, lo que llamamos muerte es solo un regreso a casa, y es verdad. Nadie está perdido. Todos caminamos hacia el mismo hogar. El desencarne es cerrar los ojos al mundo y abrirlos al infinito. Allí reencontramos a quienes amamos y comprendemos que la separación nunca existió. Era solo una ilusión del tiempo. Así que, alma de luz, sigue viviendo con fe. Ama con valentía, perdona sin prisa, confía sin reservas. El propósito divino ya escribió el final y el comienzo de cada capítulo de tu existencia. Y todos terminan con la misma palabra: amor. Y si estas palabras tocaron tu corazón, escribe en los comentarios: gratitud eterna. No por mí, sino por los mentores que inspiran cada mensaje. Tu gratitud es luz que asciende y regresa multiplicada, bendiciendo hogares, corazones y caminos. Alma querida, ahora que comprendes que nada en la vida es casualidad, quizás notes que incluso los dolores que enfrentaste tenían un propósito mayor. El propósito divino te trajo hasta aquí para recordarte que eres un espíritu eterno, viajero de muchas moradas. El desencarne no te amenaza, solo te recuerda que la verdadera vida es la que florece dentro de ti. Cuando mires al cielo, recuerda, cada estrella es un corazón que sigue brillando del otro lado. La reencarnación es una invitación constante a recomenzar, a amar mejor, a perdonar más y a vivir con gratitud. Usa este entendimiento como una brújula. Transforma cada día en una oración, cada gesto en una semilla de luz. Y ahora te pregunto, ¿qué harás con lo que has aprendido hoy? ¿Seguirás temiendo a la muerte o elegirás vivir con conciencia, en sintonía con el plan mayor? La decisión es tuya, y cada elección es una oración silenciosa que el universo escucha. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: confío en el plan divino. Tus palabras resonarán como vibraciones de fe en el plano espiritual. Y no lo olvides, suscríbete al canal, activa la campanita y sigue caminando con nosotros. Cada nuevo video es un paso más en el viaje del alma. Y juntos, alma con alma, seguiremos aprendiendo que la vida nunca termina, solo cambia de forma.